Congresista, ¿podremos igualar la cantidad de expositores pro aborto a pro? Le quiero decir que precisamente... Hubo tres expositores pro aborto más que pro vida, y eso no es igualitario. Bueno, no sé, pero precisamente tengo a la doctora Clara aquí presente y hemos construido para que sea, y del el listado que tenemos, y la que está hablando, ¿quién es? Por eso, y lo que, ¿quién es el que permite? No, nosotros tratamos de nivelar, eso no es cierto. Si hubo dos fue porque alguien faltó, ejemplo, cuando la doctora Sandra, ejemplo, Sandra Sabrina, que no sabíamos que era por la interpretación, que no estaba, y nos tocó poner a otra persona a las que estaba. Y los listados aquí precisamente, hay dos posiciones más en cada sentido que estuvieron aquí sentados al lado mío y precisamente íbamos acomodando. Entonces, pues será una percepción como muchas que hay en este país sobre lo que creen que podemos hacer o no. Bien, si quieres, dame una persona, pero va a pedir la doctora Clara López, va a intervenir. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Pienso que hubo equidad, posiblemente uno más de un lado que de otro. Creo que las posiciones quedaron perfectamente expuestas. No. Gracias, doctora Clarita. Entiendo yo que me dice la secretaría que quien habló sobre ese equilibrio se llama Guadalupe Batallán. Entonces, démosle el uso de la palabra Guadalupe y terminamos con otra persona y cerramos. Guadalupe Batallán, que precisamente intervino sobre el equilibrio. Menos mal, aquí la doctora Clara era la que estábamos nivelando precisamente en el ejercicio. Muchas gracias. Yo quería pedir, si se me puede dar 8 minutos, yo hoy falté. 5 minutos tienes, por favor. Se me prometieron 8. Sí, no sé quién te lo prometió. 5 minutos tienes, 4 minutos te doy para que termines con 5 o te doy los 5 y manejas tú tu tiempo. Yo hoy falté a ver a mi hermano a terapia intensiva por esto. Por favor, no le limiten. Tienes 5 minutos. Disculpen, yo creo que inician los 5 minutos. Se me prometieron 8 minutos. Yo falté a ver a mi hermano hoy en terapia intensiva para venir a estar acá. Y no paran de faltarme el respeto a la persona que está moderando, silenciándome. Tienes 5 Así minutos. que pido, por favor, que se me respete. Quienes le está faltando el respeto a una audiencia seria, que estamos tratando de hacerlo con nivel, eres tú. Te pido el favor, tienes 5 minutos. Ni a una senadora, pueden dejar de silenciar? Ni a una senadora le dimos que tiene espacio. Lo que voy a decir que no paran de silenciarme. Les pido que ahí la persona que está moderando me deje de silenciar, porque si no, no voy a poder hablar. ¿O acá solamente se escucha al magistrado 30 minutos y a los prohibidos no se lo escucha ni uno? ¿Estás aquí en Colombia? ¿Yo? No, estoy en Argentina y se me invitó, vine Tienes 5 minutos y estás haciendo perder, si no me va a dar pena, y lo que voy a hacer es pasar con el siguiente que termina. 5 minutos y te lo vuelvo a repetir. Gracias. Bueno. Está bien, muchas gracias. Antes de empezar, quiero destacar que oradores como Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro Reproductivo de Derechos Humanos recibieron desde $150.000 hasta $500.000 anuales por la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo. Esto es importante ya que en Argentina más del 70% de los expositores en las audiencias como esta para legalizar el aborto estaban financiados por la red de clínicas abortistas. Así que es evidente que a estas personas no les interesan los derechos de las mujeres y que sí les interesan claramente lucrar con el aborto legal. Pido que no se me interrumpa. Yo estoy cronometrando mi tiempo. Yo vivo en un país donde el aborto es legal. Lo vi pasar de ser un crimen a ser un derecho. Y déjenme decirles que a pesar de que se vendió como una causa noble de lucha contra el sexismo, hoy las mujeres están igual o peor que antes de la legalización. El aborto legal no conquistó ningún derecho, no luchó contra el machismo, no levantó el yugo de la presión del cuello de ninguna mujer. Por el contrario, el aborto legal cayó con tanta fuerza sobre los más débiles que solo ser testigo de tal violencia da ganas de llorar, de gritar y de hacer todo lo posible para que nadie más tenga que vivir esta miseria. Tal vez esto me toque especialmente porque yo, mujer, libre, plena, existo porque el aborto era ilegal. Hace muchos años mi abuela se quedó embarazada de la que sería hoy su quinta hija.
Quiso abortar, como había hecho una infinidad de veces, en las carísimas clínicas de Buenos Aires que prestaban el servicio de manera clandestina. El médico se lo negó, porque a pesar de las excelentes condiciones sanitarias, mi abuela se había hecho tantos abortos que su vida corría peligro. Así fue como nació mi mamá, una hija no deseada y podríamos decir que muchas veces no querida. Pero eso no la determinó. Esa misma mujer a los 15 años se quedó embarazada por primera vez y en su casa se le ofreció la misma salida que a mi abuela y a todas mis tías, abortar. Pero mi mamá, con solo 15 años, 10 años menos de los que tengo yo hoy, fue la primera en su familia en tomar una decisión que lo cambió todo. Y que fue difícil porque mi mamá estaba en una familia que estaba dispuesta a pagar un aborto, pero no estaba dispuesta a acompañar a una adolescente embarazada, con una madre que le decía que si no abortaba, su destino era limpiar casas, criar un hijo sola sin un marido y quién sabe qué otra cantidad de cosas más que para una mujer de clase alta se consideraban un suplicio. Y a mí esto me duele muchísimo, porque la realidad que vivió mi mamá no es la excepción, es la regla. Cuando una mujer se queda embarazada, el mundo se vuelve muy difícil y los miedos, incluso cuando se trata de un hijo buscado, asoman por cada rincón de la existencia. Imaginemos ahora lo que ocurre cuando una mujer, o a veces incluso un adolescente, tiene un embarazo no planificado. ¿Voy a poder seguir estudiando? ¿Voy a tener dónde vivir? ¿Llegaré a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer para pagar los pañales? ¿Qué me va a decir el padre cuando se entere? ¿Y mi familia me va a apoyar? ¿Voy a ser una buena mamá? Porque cuando una mujer se queda embarazada, el piso se vuelve de arena, el techo inalcanzable, las paredes se cierran y el mundo tambalea. ¿Y qué le ofrecemos nosotros como sociedad? Más miedo. Con el aborto le ofrecemos tanto miedo que le hacemos creer a una mujer que su felicidad y la de su hijo dependen de que ella tome la decisión correcta, asesinarlo en el vientre. Con el aborto legal nos titulamos como una sociedad tan perversa e hipócrita que le hacemos creer a una hermana desesperada que sus problemas se resuelven a costa de la vida de su propio hijo. E imagínense cuán machista y retrógrada tiene que ser una sociedad para decirle a una mujer, ni siquiera lo intentaste, pero no vas a poder, vas a fracasar. Y esto lamentablemente no es una fantasía mía. Ojalá eso fuera. Es una ecuación sencilla que podemos hacer gracias a los datos. Por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos donde previo a la legalización del aborto se realizaron encuestas para conocer la opinión de la sociedad y dichas encuestas se separaron por sexo, edad y poder adquisitivo, el resultado fue el mismo. Los que más querían el aborto eran hombres, ricos y jóvenes. Y por contrapartida, las que menos querían el aborto eran las mujeres, jóvenes y pobres. Y eso tiene que ver con que el aborto es una herramienta fundamental y necesaria para los hombres que están dispuestos a pagar un aborto, pero no están dispuestos a criar un hijo. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a las mujeres? Que tienen valor mientras un hombre se las quiere llevar a la cama, pero no son lo suficientemente valiosas para que ese mismo hombre quiera formar una familia con ellas. Que bajo la excusa de que es su decisión, en realidad le estamos diciendo que es su problema y se encargue sola de resolverlo. Y cuando tenemos un hombre papá como el de Juanse, dispuesto a no dejar solo una mujer y hacerse cargo de un niño, ahí lo dejamos, pudriéndose, con su ajuar comprado y su cuna dolorosamente vacía. Y todo esto sin contar los casos particulares. En Argentina, hace poco, se judicializó un caso de una nena cordobesa, una sobreviviente de aborto de 34 semanas, y la justicia tuvo que decidir que a esa mujercita le correspondían los mismos derechos que a todos el resto de los niños y seres humanos de la Argentina, que tenía derecho a ser adoptada, y quedará a ver si tiene derecho a la identidad, a conocer los orígenes de sus padres, si tiene derecho a ser indemnizada en el caso de que le queden secuelas de este aborto. Así que, queridos senadores, no se equivoquen. El 30 de diciembre del 2020 se legalizó el aborto en Argentina y el día 31, para los derechos de las mujeres, mi país ya era un poco peor. La información la tienen, la experiencia internacional la tienen, no cometan los mismos errores. Ante todo este escenario trágico que se les plantea, tiene una opción: sean la sociedad. ¿Cómo nos complace que en Argentina, que tienen tantas dificultades, también se preocupen por las dificultades nuestras? Es importantísimo que tomemos dimensión de lo grave que es lo que ocurrió en la comisión. A muchos expositores se nos invitó para hablar tanto a favor como en contra de la legislación de aborto. A muchos no se nos permitió exponer. Hubo una desigualdad patente entre la cantidad de tiempo que expusieron los pro vida y la cantidad de tiempo que expusieron los pro aborto. Hasta fue el viceministro de Salud de Colombia a defender la legalización del aborto. Además, es importante tener en cuenta que, salvo a los primeros expositores, dentro de los cuales hubo un magistrado pro aborto que habló casi 30 minutos, al resto, antes de llegar al minuto pactado de su exposición, se les silenciaba el micrófono. Terminó permitiendo que la gente que estaba mirando la audiencia los pudiera escuchar. Esto es importantísimo porque se estaba pretendiendo discutir las reformas legislativas en cuanto al aborto con expositores a los cuales se los hacía correr para poder entrar su exposición en 4 o 5 minutos.
la disposición de tiempo fue completamente desigual. A expositores algunos se los dejaba hablar 30 minutos y a otros se los cortaba a los 4. Esto no puede pasar, por respeto a las instituciones democráticas de Colombia. Si a uno lo invitan a exponer porque consideran que tiene algo importante que ofrecerle a los congresistas, no se los puede andar cortando o tratándolos como si fuera con la improlijidad de un colegio secundario con adolescentes. Por otro lado, también es inaceptable que mientras uno esté hablando, los congresistas decidan hablar sobre lo que uno está haciendo mientras otra persona le corta el micrófono y no le deja responder. ¿Qué estamos enseñando a el resto de las personas? Porque se me acusó de ser grosera o de ser irrespetuosa mientras se me cortaba el micrófono previo a que se me invitara a exponer y luego se me dejara totalmente afuera. Sin hablar del comentario final del congresista. Esto de, festejamos que en Argentina con todos los problemas que tienen tengan tiempo para fijarse en Colombia. Tengo tiempo para fijarme en Colombia y en todos los países latinoamericanos porque me dedico a investigar, señor congresista, señor Alejandro Chacón, me dedico a investigar sobre la realidad de aborto en Latinoamérica. Así que claro que tengo tiempo, porque es mi trabajo, porque a mí no me pagan grandes organizaciones internacionales como el Centro por los Derechos Reproductivos ni Católicas por el Derecho a Decidir. De hecho, pongo a disposición del congresista que lo quiera. Me comprometo a hacer un análisis detallado de todos los expositores de la primera audiencia pública al respecto, de quiénes estaban financiados y quiénes no, porque es muy fácil todos los argumentos que se expusieron a favor de la legalización del aborto, pero esos mismos argumentos se plasman en los manuales de la IPPF, se reparten y se traducen a todos los idiomas y da igual si el argumento se aplica en Argentina, en Colombia o en Vietnam. Son los mismos argumentos sin entender la realidad de cada país los que se exportan y se imponen en cada país a partir de estas organizaciones financiadas. Como dije en la exposición, 7 de cada 10 expositores argentinos a favor de la legalización del aborto estaban financiados por las clínicas que proveen abortos legales, que hacen negocio con el aborto legal. Si esta no es otra forma de colonialismo para los pueblos latinoamericanos, entonces ¿qué es? Obvio, sin contar que durante toda la exposición, magistrados, viceministros, senadores dijeron lo importante que era que las mujeres tuvieran voz y cómo ellos, los hombres, nos habían sacado la voz. Ahora, está perfecto cuando una mujer feminista sale a defender sus derechos. Pero no aplica lo mismo si una mujer que no es feminista le para el carro a un machito autoritario que le está faltando el respeto. Porque a mí me faltaron el respeto, invitándome, no dejándome hablar, interrumpiéndome, silenciándome y encima con los comentarios despectivos y burlones del congresista que no tiene la cara y que no tiene la valentía de decírmelos pudiéndole responder. Soy Lupe Batallán y si te gusta el contenido como este, por favor, ayúdame a difundirlo.